Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y estamos hablando sobre las elecciones en Guerrero, los focos rojos que hay en varios estados del país, no solamente Guerrero, también Michoacán, pero nos estamos enfocando en las elecciones en Guerrero porque hoy son motivo de controversia si hay o no condiciones para celebrarlas. Y estamos hablando con Marisela Reyes, que es presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, y con César Astudillo, especialista en asuntos electorales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y nos quedamos con una pregunta antes de irnos a un corte, y era, Marisela, ¿cómo crear las condiciones para que, digamos, que nuestra democracia, nuestra joven democracia, no sufra un traspié como lo sería el que no se llegaran a celebrar las elecciones en Guerrero? Bueno, evidentemente es una pregunta, yo creo que todas las instituciones nos estamos haciendo en este momento, ¿no? Yo creo que todas las instituciones tenemos que cumplir con las funciones constitucionales y legales que tenemos asignadas. O sea, hay una obligación constitucional de celebrarlas, no hay duda de eso. Pero de celebrarlas en condiciones de seguridad, en las condiciones que nos permitan a los órganos electorales, que esa es nuestra función fundamental, la realización del trabajo técnico. ¿Pero cómo las creas? ¿A quién le corresponde la policía, seguridad? Metes militares, es el gobierno federal el que tiene que garantizar la seguridad. ¿Quién tiene que garantizar? Yo creo que tienen que ser todos, tiene que ser el gobierno del Estado, tiene que ser el gobierno federal, tienen que ser los partidos políticos con acciones muy responsables, tienen que replantear, me parece que esa es una reflexión obligada de los actores, de los partidos y de sus candidatos, replantear las formas de hacer campaña, replantear las propuestas electorales, replantear la elección y selección de sus candidatos, ¿no? Los métodos de elección de sus candidatos, transparentar esto hacia el electorado, hacia quienes serán en un momento dado los votantes, para ir generando las condiciones de confianza que nos diga. Tampoco podemos generalizar. Ha sido la vía electoral la que nos ha permitido, como país y en el caso de Guerrero como entidad, transitar de estadios de mucha violencia a un estadio de institucionalidad. No, evidentemente los sistemas democráticos no se agotan por la vía de las urnas, claro, pero me parece que es un elemento importante, que las formas de participación tienen que ser variadas, tienen que ser diferentes. Pero ¿cómo? Si lo que estamos cuestionando es el actuar de nuestras autoridades que ahorita están, o sea, lo primero es cambiarlas, ¿no? Sí, claro, y luego claro, el establecimiento de controles que nos permitan no volver a repetir. A ver, pero déjame llevar el tema yo creo que, a ver, se trata de generar condiciones de confianza. Exacto. ¿Qué elementos veo yo que son indispensables? ¿Qué ves tú? En primer lugar, que la PGR concluya la investigación y dé resultados sobre qué pasó en Ayotzinapa. Ese es el origen del problema, digamos, un origen lamentable, y entonces la Procuraduría debe hacer su trabajo y presentar resultados a la sociedad, finales, y que sean resultados creíbles, en primer lugar. En segundo lugar, me parece que también la reforma que viene, la reforma de los mandos, del mando único policial, tiene que concretarse, porque ese es otro de los orígenes del problema. Es decir, pero eso no va a estar para el electoral. Pero lo podríamos, digamos, solo con que se finalice la reforma constitucional, que yo creo que sí se puede hacer antes de junio, despresuriza, ¿no? En tercer lugar, algo que es fundamental, lo acaba de decir la presidenta. A ver, el blindaje electoral pasa por los partidos políticos. No han salido todavía a la palestra a decir qué mecanismos van a tomar, pero unidos. Es decir, hemos visto posicionamientos individualizados, pero a mí me gustaría ver a todos los presidentes diciendo, nos comprometemos a esto, y después cada quien, de acuerdo a sus estatutos, tiene sus particularidades. Y en cuarto lugar también, digamos, generación de confianza de parte del INE junto con el organismo local. Es decir, hay una gran desconfianza. Lo que ahorita está en crisis es justamente el valor de las elecciones como mecanismo de renovación democrática. Ahí debe de venir un mensaje de confianza muy importante, de que, contrario a lo que dicen algunos, de que la mejor forma de expresar inconformidad es no asistiendo a votar,
que como la experiencia histórica dice, y además eso así se procesan las cosas en un país democrático, que la mejor forma de manifestar inconformidades, de premiar o castigar a partidos políticos y a políticos, es en las elecciones. Sin duda. Ahora, César pone sobre la mesa elementos eminentemente políticos. Es decir, frente a los llamados a boicot que te están haciendo, particularmente la CETEG y otras, los mismos padres de Ayotzinapa, de los desaparecidos de Ayotzinapa, estás teniendo solamente una respuesta, digamos, policíaco-militar. ¿Es posible quedarte solo con eso? ¿O qué más debes hacer para construir esa confianza que te garantice las condiciones? Yo creo que, digamos, ya lo refería el propio presidente del INE también, no es ideal o no puede pensarse que el 7 de junio los ciudadanos van a salir en un estado de sitio, ¿no? Sobre todo cuando hay un cuestionamiento a los cuerpos policíacos, a los cuerpos de procuración e impartición de justicia. ¿A quién nos corresponde generar esas condiciones también de manera importante? Pues a los propios ciudadanos, ¿no? Vamos vigilando y vamos dejando, creo yo, de generalizar. O sea, no es la CETEC, o sea, no es todo el magisterio disidente, no es, digamos, todo Ayotzinapa, todos los estudiantes, son voces y creo que ese es otro asunto que hay que resolver en lo inmediato. Voces decir, no articuladas, amorfas, grupos diversos. ¿no? ¿Quiénes son? Exactamente, o sea, ¿quiénes y cuántos son? ¿no? Y no porque ese diagnóstico. Yo no lo conozco, ¿no? Y me parece que en general la opinión pública no lo conoce, ¿no? O sea, porque hablar de decir la CETEC, hablar de decir Ayotzinapa, hablar de decir los padres, bueno, yo he escuchado voces, digamos... discordantes. Sí. Al interior de la comunidad. Está muy dividido, entonces el Estado, está polarizado. Está polarizado y está, digamos, en una situación difusa, ¿no? No sabemos con quién estamos. El día que ingresaron a las oficinas centrales, que además sustrajeron ahí un parque vehicular que forma parte del patrimonio del instituto, que nos permite trasladarlos no solo a consejeros, sino a personal directivo para el cumplimiento de sus tareas, nos decían, bueno, pero ¿quiénes fueron? Bueno, no tenemos certeza sobre quiénes fueron, ¿no? Se hizo una denuncia de hechos porque era lo que correspondía contra quien resulte responsable. Pero es un estado, digamos, de confusión. Finalmente tienes que identificar, quiénes son, para empezar a generar condiciones que permitan, digamos, primero abrir una vía de comunicación, un diálogo, e identificar qué se quiere. El asunto que está detrás es un asunto de procuración e impartición de justicia, pero eso no corresponde a las autoridades electorales, por supuesto, ¿no? Entonces, ahora, qué difícil, ¿no? O sea, no hay interlocutores, César. Lo que está diciendo Marisela es, no los tenemos identificados, ¿con quién hablas? ¿Con quién tratas de establecer un diálogo? Lo que muestra Ayotzinapa es que, digamos, la forma de organización tradicional, los liderazgos tradicionales también están cambiando, porque de repente salen a la calle y realmente también es muy difícil que alguien ahora asuma un liderazgo, al margen de los padres que evidentemente los tienen, pero cualquier otro liderazgo incluso puede ser tachado de convenenciero, de lo que fuere. Pero yo creo que sí es muy importante que en el tramo que falta, lo que dice la presidencia es muy importante, es volver a lo que ya se tiene, es decir, sí se tienen algunos liderazgos claramente organizados y es un ejercicio muy sensible de acercamiento, de sensibilización, de la importancia del ejercicio democrático. Es decir, nadie me parece que está diciendo, a ver, no se manifiesten, no se expresen, cállense la boca, nadie lo está diciendo, al contrario, se les está diciendo, manifiéstense, hagan saber su voluntad, pero bajo el cauce institucional, claro, bajo el cauce institucional, que es, digamos, manifestándose sin abusar de los derechos de tercero, pero también la vía electoral como el gran cauce, es decir, manifiéstense, pero lleguen a las urnas, y ahí sí, si quieren castigar un partido, ahí que se vea. Y el instituto tiene que garantizar condiciones de confianza, es decir, lo que ustedes expresen en las urnas lo van a ver reflejado en resultados. Y eso me retrae, y con esto voy cerrando el programa, eso me retrae a los años 90, lo platicamos hace un rato, en el que el sistema electoral mexicano tuvo que recurrir a la observación internacional justo para garantizar que los votos serían contados y no hubiera, digamos, chanchullo. ¿Crees que estamos en ese caso? Yo creo que es una vía que habría que explorar, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Es un asunto de violación de derechos humanos.
Y los derechos políticos electorales son derechos humanos, ¿no? ¿A quién se le van a garantizar, a quién podría violarse ese derecho o quiénes podrían resultar afectados si no hubiese elecciones el 7 de junio, ¿no? Porque al final, que en el peor de los escenarios, si termina el mandato del gobernador interino, que fenece el 26 de octubre, y el 27 tendría que entrar el nuevo gobernador constitucional. Si para esa fecha no tenemos un gobernador constitucionalmente electo, ¿qué sucede? Bueno, pues el Senado, en ejercicio de sus facultades, nombra a un gobernador sustituto ahora, cuya actividad primaria tendría que ser llamar a elecciones para renovar los poderes. Y luego, yo por eso insisto, si lo que cuestionamos son los gobernantes o las autoridades que tenemos, bueno, cambiémosla. Y el cambio es por la vía de las urnas. Por las urnas. ¿No? Y luego sentémonos a crear nuevos controles o controles eficientes o a revisar qué es lo que falló, para que no sea un asunto de voluntades, ¿no? Que quede el marco legal, que al final... Yo que no soy abogada digo, lo legal es parte de un acuerdo político, ¿no? Y luego todos estamos obligados a cumplirlo. Pues te deseamos de veras mucha suerte, que el convencimiento prevalezca y que en efecto se protejan los derechos, no solamente los que se manifiestan, sino los que quieren participar en las elecciones en Guerrero, y pues todo el respaldo ahí a la autoridad electoral para que ese proceso salga. Muchas gracias, Marisela Reyes, por haber estado con nosotros, presidenta del Instituto Electoral de Guerrero, y César Astudillo, como siempre, un placer haberte tenido hoy en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí 7:30, y mientras tanto, páselo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.